Bienvenidos a De Usuarios a Defensores, una serie alineada con la investigación regional que muestra cómo convertir a las personas en defensores activos. Aquí se comparte lo que sí funciona en awareness, phishing y cultura. Conducido por Juan Carlos París. Adelante. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, indiferentemente donde se encuentren. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Usuarios a Defensores. De verdad me siento sumamente afortunado de tener aquí el día de hoy a mi gran amigo Mauro Graziosi, que es una referencia regional, no solamente en Europa, sino también aquí en Latinoamérica con el tema de awareness y concientización. Pero bueno, aquí en nuestro programa a nosotros nos gusta que nuestros invitados se presenten a sí mismos. Así que sin más preámbulo, Mauro, bienvenido y por favor, preséntate para que la audiencia te conozca y por qué es importante que tú estés aquí acompañándonos el día de hoy. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás, amigo, también? Bueno, te mando un saludo aquí desde España en este caso. Y bueno, me presento, me toca entonces. Es difícil ahí partir de donde lo dejaste. Bueno, como para que me conozca la gente, yo soy Mauro Graziosi, soy el CEO de SmartFence. SmartFence es una plataforma SaaS específicamente enfocada en lo que hoy se llama gestión de riesgo humano, se le menciona como gestión de riesgo humano, que en el pasado fue concienciación, gestión de cambio de comportamiento, gestión de hábitos. Y bueno, lo que buscamos nosotros como un fabricante monoproducto es generar esos hábitos seguros que hagan, bueno, un poco no solamente la vida mejor dentro de la organización para que el usuario proteja de mejor manera los activos de la información, sino que también esa persona se lleve algo y pueda proteger sus propios activos también desde el punto de vista de la seguridad digital, ¿no? Qué buena presentación, Mauro. Y sobre todo porque a veces pensamos que esto es un tema que solamente atañe a las empresas y muchas veces olvidamos que también ahora el tema de la ciberseguridad dejó de ser un tema de tecnología para convertirse ya en parte de nuestra vida cotidiana. Así es, así es. Y bueno, imagínate cuando nosotros, por ejemplo, en el pasado, dentro de nuestros hogares, estábamos mucho menos tecnificados que lo que era dentro de una organización. Uno iba de su ámbito, de su ámbito de la casa donde tenía su televisor de rayos catódicos y se iba a una oficina a trabajar con una red conectada internamente, a veces conectada a internet y con unos recursos que parecía una enorme diferencia. Y hoy nos encontramos en una realidad donde muchas veces la tecnología que nosotros podemos conseguir o que tenemos de hecho en nuestros hogares muchas veces más avanzada que la que nos pueden proveer dentro de la propia organización. Correcto. Bueno, De Usuario a Defensor es un podcast enmarcado en el proyecto de investigación del programa Líderes del ACNIC. Y su objetivo es explorar desde la experiencia de líderes en ciberseguridad de América Latina cómo la formación y concienciación puede transformar a los usuarios en una verdadera primera línea de defensa frente a las amenazas digitales. Y este espacio busca visibilizar buenas prácticas, reflexiones, estrategias y esos desafíos comunes, poniendo énfasis en el rol del factor humano como eje central para fortalecer la cultura de la ciberseguridad en la región. Y bueno, Mauro, nosotros tenemos en este formato de este podcast, vamos a comenzar, ya hicimos una breve reflexión, pero yo tengo 5 preguntas que le hago a todos los entrevistados. Así que tú vas a inaugurar este espacio con esas respuestas que vas a compartir con nosotros. Y la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué consideras que los usuarios siguen siendo el punto de entrada más explotado por los atacantes? Bien, bien. Uf. Voy a la respuesta rápida. Creo que es el punto más rentable para los ciberdelincuentes. Claro, Hoy en día, la preparación que tiene que tener un ciberdelincuente, que poco tiene que ver con un hacker platónico como planteábamos antes, es mucho menor. En estos días se pueden conseguir kits específicos de hackeo, entre comillas, que son kits de phishing y demás, y pueden lograr lucrar rápidamente atacando directamente al usuario, en lo contrapuesto cuando era antes de que, bueno, tenían que tener altos conocimientos técnicos para poder llegar a vulnerar algún tipo de sistema. Y por otro lado, llevándolo desde el lado de la defensa, creo que también pasa por un tema de la proporción de la inversión. Nosotros ujú, podemos, un sistema está conformado por software, hardware, procesos, la parte legal y las personas. Y creo que si hoy uno mira dentro de la organización, y eso es una pregunta que se pueden hacer dentro de la organización, es
cuánto invierto en cada una de esas partes, ¿no? Porque la ciberseguridad ha crecido mucho en inversión, pero muchas Por veces se supuesto. ha dejado de lado o se ha invertido menos con respecto a eso. Entonces, por un lado tenés al ciberdelincuente que está en constante búsqueda de lo más rentable y lo encuentra atacando al usuario, y por otro lado tenés a las organizaciones que no alcanzan a proporcionar o balancear o hacer inteligente la inversión en el sentido de invertir en el punto donde le están pegando, ¿no? Donde más le está pegando, y se sigue haciendo mejor inversiones en otros lugares que son necesarios, pero bueno, aquí lo que falta es un poquito de inversión balanceada en ese sentido. Claro, y las personas o las organizaciones en este caso piensan que invirtiendo solamente en tecnología, en firewall, en antivirus, en XDR, van a resolver el problema de los ciberataques. Y tú y yo, que somos unos grandes defensores de esos mal llamados usuarios, pero yo siempre digo que el usuario es un identificador en el sistema, entendemos que eso no va a ser así. Y también entendemos que muchas veces un usuario bien capacitado puede ser más efectivo que el mejor firewall, que el mejor antivirus. Muy bien, Mauro. Bueno, entonces vamos a nuestra segunda pregunta. Y quiero saber desde tu experiencia, ¿qué barreras enfrentan las organizaciones para empoderar a los usuarios como defensores? Bueno, pregunta difícil, ¿no? Barreras, sí, las barreras es complejo. Bueno, y pregunta difícil porque es como que políticamente puede jugarme en contra. Pero bueno, lo que pasa, digamos, esto acá no voy a entrar en profundidad, pero hay un tema generacional también, ¿no? Ok, Nosotros, a nuestra edad, tú lo sabes, Juan Carlos, los líderes del ámbito de ciberseguridad en general más o menos están cortados todos con la misma tijera. Son en general líderes técnicos, como yo, soy ingeniero en sistemas de información, que de alguna manera tienen un sesgo técnico, entonces obviamente se van a sentir más cómodos invirtiendo en ciertos lugares. Tengamos en cuenta, como repito, ¿no? Un sistema está compuesto por hardware, software, procesos y las personas. Bueno, ujú, ¿dónde se va a sentir más cómodo alguien que estudió una ingeniería? En claro, software y en hardware, obviamente, por se va a sentir supuesto. más cómodo porque también eligió la ingeniería o una carrera informática, porque también se siente cómodo con algo, pero también hay que decirlo, incómodo con algo. Tal vez sus relaciones interpersonales, no, acá no voy a entrar en detalle de cada uno, Sí, sí, las mal pero llamadas destrezas blandas. ahí está. Entonces, por ahí a lo mejor es como que es algo que básicamente estudiaron una carrera porque querían evitar algo también, ¿no? La gestión de algo que... Interesante, no lo había visto de esa perspectiva, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, por ahí cuando nosotros empezamos la empresa hace 10 años, nosotros teníamos que luchar contra esa persona despectiva. A nosotros nos costaba porque teníamos que ir contra el despectivo, el que creía, el que no creía básicamente que el usuario lo podía hacer. A lo largo del tiempo se escucha bastante menos a ese perfil, o es menos dominante el perfil despectivo, pero es un poco también porque en la sociedad donde estamos muchas veces no es políticamente correcto decirlo, pero no quiere decir por eso que no lo piensen, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, un poco la primera barrera es esa, ¿no? Es si A o B, o sea, ¿crees que la gente puede cambiar el comportamiento o no? Si estamos dentro del lugar de la persona que cree, del líder que cree que la gente no puede cambiar el comportamiento, a pesar de que tenga un programa de concienciación establecido y demás, es muy probable que no termine siendo tan efectivo porque lo va a hacer por cumplimiento. Por el contrario, si es una persona que cree que la gente puede cambiar el comportamiento, y acá para no ir a verdades absolutas, con solo que decimos que creemos que la gente puede cambiar el comportamiento, no quiere decir que sea como Neo en la Matrix, que se enchufa así y entonces de lo que pensaba ahora piensa otra Ya cosa o va a aprendió a volar actuar un de forma distinta. helicóptero. Aprendió a volar un helicóptero en 3 minutos. Claro, algún arte marcial o lo que sea. Por ahí es campana de Gauss. Hay personas que tienen mal comportamiento y que no lo van a cambiar y eso va a seguir igual. Hay personas que tienen buen comportamiento y va a seguir igual, pero en el grueso, en el medio, a lo mejor tenemos un 80% de gente que puede llegar a cambiar el comportamiento y que haciendo acciones continuadas lo va a cambiar. Pero para eso hay que creer que lo puede lograr, porque si no, son programas que tú lo cruzas al responsable de llevar adelante la parte de ciberseguridad y si sigue tratando con desprecio o despectivamente a los usuarios, es como que un programa que no tiene un sustento real de convencimiento por detrás. Y eso se nota, y eso se nota. Entonces diría que el primer desafío es ese. Después, si tú me dices, ¿es un tema de presupuesto? No, porque la inversión en ciberseguridad específica para concienciación es una de las inversiones más bajas que hay. Después, claro, le va a costar justificarlo si la persona no está convencida. Ahí pasa un poco el tema. Porcentaje, ahí hago un inciso en la pregunta, ¿qué porcentaje más o menos
se maneja de los presupuestos que se asignan al tema de protección y ciberseguridad que se está entregando en este momento al tema de concientización y capacitación? ¿Tú tienes esos números en mente? ¿Te pudiera compartir algo de eso? No, te voy a ser sincero, no, porque nosotros estamos trabajando en el ámbito principalmente de Latinoamérica, España, Portugal e Italia, y la mayoría de los informes apuntan como que nos esquivan, va, principalmente a Latinoamérica, como que no ha sido estudiado. A nivel global, no, del 5%, están un 3%, una cosa así, pero en Latinoamérica, digamos, no, ni me atrevo a decirlo, pero digamos, siendo que todavía somos más Conservador, inmaduros, siendo conservador. podría ser peor. Pero bueno, no tengo datos fieles específicos para el público objetivo donde nosotros estamos Claro, trabajando. pero fíjate qué interesante este comentario, ya antes de pasar a la pregunta 3, porque creo que has agregado unos elementos importantísimos. Fíjate qué interesante la balanza, ¿no? Estamos entregando 5, vamos a ser súper generosos, vamos a decir que se está invirtiendo un 10% del presupuesto de protección en ciberseguridad al tema de concientización. Pero por otro lado, todas las estadísticas mencionan que hablamos hasta de un 95%, entre 85 y 95% de incidentes que se deben a ese factor humano. Entonces, ahí hay una discordancia súper interesante que la gente está empezando a ver en este momento. Tú sabes que hay un cambio ahorita de paradigmas y cambio de pensamiento con el tema de las capacitaciones y el tema de la awareness, ¿no? Eso Sí, definitivamente es así. sí. Hay un cambio generacional también, ¿no? Empezó a haber el Sí, cambio generacional, importante. por eso yo hablaba del pasado, pero ya en el nuevo enfoque, las nuevas generaciones están viendo, ya empieza a haber un cambio más en ese sentido. Ya están viniendo los nativos digitales, ¿no? Por ahí vienen en Exacto, camino. Mira, Mauro, vamos con exacto. la pregunta número 3. ¿Qué papel juega la formación continua? Y fíjate que esa Mm, palabra es importante, mm. continua. ¿Y cómo puede marcar la diferencia en la ciberseguridad de una organización? Continua. No es el Alka-Seltzer que le quiere dar a la persona para que se le cure el dolor de la panza por unos momentos sin atacar el problema de raíz de forma continua. Así que, por favor, compártenos tus ideas con respecto a esa pregunta. Bien. Eso va a depender mucho de la organización, va a depender mucho de la organización. Sí, continua y con convencimiento también voy a sumar, ¿no? Porque lo que te decía un poquito antes, ¿no? O sea, continua porque también hemos visto, te voy a tirar el hiper continuo, ¿no? O sea, el que dice, yo, la verdad no entiendo, dice, la gente no lee los newsletters o no lee No, las píldoras, los módulos, qué sé yo. ¿Y cada cuánto le mandas? Uno por día. Y le mando una simulación cada 2 días. Bueno, te lo no, digo, lo están matando, lo mucho están roce, matando. mucho roce. Entonces, cuando hablamos de continua, Claro, nos referimos a que en el transcurso de un mes se trata de mantener al usuario en un estado de alerta permanente, pero sin estado de alerta, bloquearlo. correcto. Ahí viene el tema, que no llegar al bloqueo, porque ya llega un punto donde que el usuario se puede bloquear por varios motivos. Se puede bloquear porque no tiene suficiente información. Entonces, como no sabe, que a lo mejor tiene miedo y se bloquea por el miedo. Luego después lo podemos meter en un trance, que es el que nosotros buscamos, que es el continuo, de que lo mantenemos en un estado de alerta, pero que tenemos que ir de la misma forma que informarlo, irlo tranquilizando, porque nosotros necesitamos que esté en un estado de alerta permanente, pero no paranoico, porque para paranoico ya está el CISO, ¿no? Digamos, a ese estado no tenemos que llegar, Sí, tenemos que llegar a un estado ahí. Y después, claro, si lo saturamos al canal, vuelve a bloquearse porque ya no nos aguanta más a todos los que estamos en ciberseguridad. Entonces ahí, bueno, dentro del estado ideal, el estado alfa ahí, que es el estado del usuario alerta, ahí se transforma verdaderamente en una parte del sistema. Vuelvo a repetir, software, hardware, procesos, personas. Los sistemas no funcionan sin las personas, por lo menos por ahora. Entonces, al formar parte de un sistema, lo primero es sentirse parte de algo, sentir que no solamente le estamos diciendo de que tiene que proteger la información, sino que juega un rol clave dentro de la organización para alcanzar los objetivos, pero no solamente los objetivos de negocio, sino también para proteger la información en los activos y tener a alguien que está comprometido y que se sienta parte de y no del otro lado, que muchas veces se lo trató al usuario como un insider. Al fin y al cabo era el que usaba el sistema, pero lo veíamos como alguien de afuera, sí, sí, que el cero trae, y sí, que es entramos correcto, en es un correcto. momento, en una línea ahí de que lo alejábamos en cambio de acercarlo. Tenerlo cerca nos significa también tener un aliado que podemos usar, que eso se demora en producir, tener un aliado que nos va a ayudar a reportar incidentes, a reportar phishing, a detectar anomalías y que verdaderamente no solamente sea algo reactivo por su parte, sino algo proactivo. Y se ha notado en muchos casos de gente
en los perfiles más inesperados. Muchas veces encontramos mucho menos gente colaborativa, posiblemente en áreas de auditoría, de sistemas, incluso de seguridad de la información, y mucho más gente colaborativa en otros donde se empieza a sentir más útil. Entonces, es transformar a una persona que se sienta útil para la organización desde el punto de vista de la de ciberseguridad, un aliado a la ciberseguridad dentro de la organización, porque también ve que todos los hábitos seguros que aplica para la organización le sirven en su vida diaria o la gran mayoría. Qué buen regalo estamos dando a nuestra audiencia el día de hoy. Mauro, pregunta número 4. La gente siempre se pregunta, ¿los auditores se auditan a sí mismos? Tú tienes una Mm, empresa de capacitación y de concientización. Y te hago esta pregunta ahora que creo que puedes hablar a lo interno también. ¿Puedes compartirnos un ejemplo o un caso, puede ser un caso de éxito o un reto, en el que la capacitación, y estamos hablando porque estoy seguro que tu propia empresa usa tu propio producto, haya cambiado la forma en que un equipo respondió ante una amenaza? Caso de éxito donde el equipo respondió ante una amenaza. Que por supuesto haya sido producto de esa formación y que de alguna forma tú lo pudieras medir o detectar o entender de que gracias a esa capacitación que se hizo, la respuesta de tu equipo fue diferente de no haberla tenido. Es que me cuesta encontrar ahí alguno en O si particular. puedes, o puedes mencionar, yo me imagino que tienes millones de casos de clientes Sí, también que te habrán sí. dicho, pero no quiero los de tu cliente, quiero los de SmartFence. Bien, 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 bien. Yo creo Yo que sé que es un reto, pero quiero sí, escuchar sí, como de tu cualquier propia historia. organización, Claro, bien. igualito, tú usas tu producto tú mismo. Bien, yo creo que hay un tema evolutivo. Perdón que no tenga una respuesta así directa, pero yo creo que hay casos para distintos escenarios. Por ejemplo, las primeras veces cuando se empiezan a enviar, es como, imagínate que hay mucha gente que está en el área de contenido y recibe el propio contenido que creó. Entonces, en una primera etapa, creo que como toda organización que recibe también este tipo de programas, en una primera etapa, eh, es como se ponen alerta, pero no necesariamente para bien, porque decirte, porque empiezan a recibir una comunicación que antes no recibían. Entonces, en una primera etapa, es como que de alguna forma, no te voy a decir que se sientan controlados, pero a partir de ahora empiezan a recibir información que antes no la tenían. Entonces es como que los pones en un estado de alerta de ahora soy responsable también, porque esto ya me lo Identifican, dijeron. pues tienen la capacidad de identificar. Bien, entonces claro, entonces en una primera etapa todavía te digo que no hay, cuando empiezas con las campañas, no vas a encontrar algo así totalmente positivo, sino que empieza a haber un poco de esta sensación de control y de que ahora tienen ese poder también. En una segunda etapa, ya con la información, que ya es algo recurrente, como hablamos antes, ¿no? Continuo, ya entienden de que es algo de que se busca ese estado de alerta y ahí se empieza a contextualizar, o sea, ¿qué somos? Una empresa de ciberseguridad específicamente enfocada en concientización. Y después, como que ahí empieza a ese texto, esas imágenes, esos videos que a lo mejor hay que dedicarle un poquito de tiempo para que sea específico para la organización, empiezan a encontrar un poquito en contexto en su momento, porque los primeros que reciben a lo mejor los sienten genéricos y también nosotros mismos, en la medida que avanzando los años, ya empieza a haber esa dedicación. Entonces, en una segunda etapa, ya empiezan a notar de que empiezan a sentirse útil porque también la empresa empieza a hacer algo específico y a medida para la propia organización. Entonces ahí se empiezan a sentir valorados. Entonces es como que hay una segunda etapa de contraparte, Y o es como sea, un ciclo, ¿no? Es un ciclo. claro. Entonces yo me empiezo a sentir valorado, por lo cual yo que empieza una simetría. Y después, bueno, los incidentes pasan y en todas las organizaciones pasan. Entonces, cuando ocurre algún incidente, también lo que he notado es que ha cambiado la actitud. En un momento es de ocultar digamos, el incidente, luego es como decir, no, esto no es así como se tiene que proceder, no es que hay que ocultar el incidente, sino que hay que hacerlo saber y no Y sentirse aprender de culpable. él, que es lo más importante, lecciones aprendidas. Y lección aprendida, pero tampoco sentirse culpable, sino sentirse que nos puede pasar a cualquiera, por más que tengamos un programa de concienciación de 3 años dando vuelta, igualmente nos puede pasar, porque bueno, son muy creativos del otro lado, y entonces verdaderamente nos puede pasar. Entonces, no sentir culpa, no sentir que acá estamos, que el programa se hizo para juntar evidencia, para luego, si cometes algún incidente o te ocurre algún incidente, te vamos a ir a buscar, sino que verdaderamente lo que se está buscando es tratar de evitar, más que evitar, es disminuir o gestionar la ciberseguridad a través de la concienciación. Entonces, ahí un poco también ir rompiendo con el miedo, sino que acá estamos todos para lo mismo y el programa de concienciación ayuda en ese sentido,
pero que no es solamente para dar cumplimiento y decir, mira, tú recibiste aquí una concientización de que no podías caer en un ransomware y caíste en un ransomware, por decirte una cosa así, ¿no? Entonces, como que no se usa el programa para recolectar evidencia para luego después imponer una sanción. O si caíste en una trampa simulada de phishing o en un escenario de phishing y luego después decirte, mira, caíste y una y otra vez. Claro, hay una gran diferencia entre realizar estas campañas de manera empírica o que obviamente también tienen su impacto y también son positivas, de usar una herramienta. Y yo que he estado en los dos escenarios, puedo decir que el tener la herramienta nos da una cantidad de ventajas, sobre todo con el tema de las métricas, lo que podemos medir. Y ahí sí podemos ver un impacto. En mi caso muy particular, yo he notado que después de las capacitaciones, por ejemplo, el reporte de phishing aumenta dramáticamente. Correos que pasan desapercibidos en los buzones de nuestros usuarios, pues no podemos también dar los buzones a todo el mundo, eso es imposible. Empiezan a aumentar los reportes, no solamente por las mismas campañas de las simulaciones de per se, sino que ya los usuarios están aprendiendo a identificar esos correos extraños, esos correos que vienen con un link, esos correos con la tarjeta de Amazon, esos correos que le manda un colaborador en inglés y la gente como que dice, bueno, ¿viste por qué me escriben en inglés? Entonces, eso me parece que es súper potente y creo que usar las herramientas pues, nos da un valor agregado a la hora de protegernos contra los ciberataques y todo el tema este de phishing, ¿no? Me gustó mucho tu reflexión. Y bueno, llegamos a la quinta pregunta y después vamos a hacer una conversación libre. Y esta pregunta tiene que ver con qué buenas prácticas destacarías como modelo para que otras organizaciones, en este caso me voy a encuadrar en Latinoamérica, puedan adoptar. ¿Qué buenas prácticas destacarías como modelo para que otras organizaciones en la TAM puedan adoptar en este sentido? Bien. Voy a tirar algunas buenas prácticas y unas malas prácticas. También podemos aprender de lo malo, sabe que siempre Por lo somos malo, súper, porque sí, las buenas omiten cosas. Entonces voy a tirar una buena y una mala. La primera perfecto, es comenzar, o sea, muchos sobrepiensan demasiado, no, pero bueno, lo que pasa es que si el programa, que si no lo haces con una herramienta o que si no lo haces con esto, con lo otro, que si no tiene, que si no llegás con gamificación, que si le esto, que lo otro, empiecen. La primera buena práctica es no de tanta vuelta, empiecen. Yo veo que en Latinoamérica se demora muchísimo tiempo para empezar comparado con Europa. En Europa, cuando ya ven la necesidad, se lanzan. En Latinoamérica, capaz que para un proyecto de concientización empiece, van 2 o 3 años y entre medio, ¿qué pasa? O claro, sea, la nada misma. Entonces, lo primero es, empiece. Primera buena práctica. Te tiro una mala práctica. No gracias, usen el programa de concientización arrancando y comenzando para sancionar a la gente. claro, No importantísimo, empiecen, porque ya empiezan con el pie izquierdo, ¿entendés? O sea, lo que, como te digo, es, lanzamos el programa. Está bien que vos tengas un tema de compliance. Ya está, eso es un hecho. Vos tenés un tema de compliance, tenés que cumplir. Pero no por eso tenés que lanzar la concienciación y así como la lanzás, vas a buscar al usuario a ver si está haciendo la formación y si no la hace de alguna forma, te lo empiezo a esa es la marcar. penalización y el tema, claro. Y lo peor de todo, la segunda peor mala práctica vinculada a la misma es no lances simulaciones para luego establecer sanciones. No lances simulaciones de phishing para luego establecer sanciones. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un gran flagelo que no se menciona mucho, que es que las simulaciones de phishing están siendo muy afectadas por las tecnologías, principalmente de email security y otras, y Correcto. puede ser que tenga falsos positivos en las simulaciones de phishing. Hay que trabajarlas a las simulaciones de phishing porque hay mucho falso positivo y puede estar sancionando a alguien que verdaderamente no cayó, fue una tecnología que lo hizo en su lugar. Entonces, no vayan por ese lado, mucho menos si no están seguros de que no tienen falso positivo en sus simulaciones. Ese tune-up, ese seteo, esa configuración es todo un arte, Mauro. Sobre todo entendiendo la gran variedad de sistemas de mensajería, de anti-spam, tecnologías que existen, que no hay una única. Entonces, cada una va aportando un elemento que puede hacer que esas campañas puedan generar falsos positivos. Y bueno, yo creo que de eso tú tienes bastante que contar. He estado en webinars que tratan ese punto. He visto documentación que tú has compartido que trata ese punto y ese es un punto interesante, sobre todo cuando hace esa referencia a no penalizar por lo menos en esa fase inicial. Obviamente sí tienen que haber medidas con usuarios que son recurrentes o que no quieren Claro, pero entender la súper importancia de esto. selectivo, Pero pero súper eso viene selectivo. después, Viene correcto, después, y vuelvo a la curva, a la normal, ¿no? Tenemos los dos extremos. Tenemos los que no van a cambiar los hábitos, pero lo tienen malo, los que no van a cambiar los hábitos, pero lo tienen bueno, y en el medio donde nos tenemos que enfocar. No perdamos a los del medio, no perdamos a los del claro. medio, porque también tenemos una estadística, dice,
el tanto por ciento de los usuarios cae, ¿no? Y nosotros queremos llevarlo a cero. No, no lo vamos a llevar a cero. No lo vamos a llevar a cero. Hay gente que por más que le metas el enchufe atrás de cosas de Matrix, yo creo que lo rechaza, porque hay gente que no va a cambiar los hábitos o no le interesa y no es un tema de capacidad. Entonces, digo, no tomemos esos casos extraños, esas excepciones, como para decir que el Claro, programa no no funciona. generalizamos, no podemos generalizar. Digamos, hay Correcto. gente que no va a cambiar los hábitos, pero que no sirva eso, que no usemos eso como el argumentario para no continuar un programa y para no seguir invirtiendo en el gran grupo de gente. Sería una buena práctica es no generalizar y no querer llevar el riesgo a cero. Si no lo llevamos a en otro lugar, tampoco llevemos a que la simulación de phishing caiga a cero personas. No sé si querés que siga, porque tengo buenas prácticas, tengo No, 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 infinitas. vamos a dejarlo hasta aquí porque ahora quiero que desarrolles de manera libre y me compartas ideas como, por ejemplo, cómo ves el futuro de la formación en ciberseguridad en Latinoamérica de aquí a futuro. ¿Qué esperas tú en el 2026? ¿Cuáles son esas prácticas que vienen, esas tendencias nuevas? Estamos hablando ahorita de la hiperpersonalización de los ataques, estamos hablando de ahora la ahora sabes que los atacantes se ven un paso por delante de nosotros, ahora nosotros inclusive copiamos los modelos de ellos para protegernos de lo que ellos nos hacen. Entonces ahorita estamos hablando incluso de la hiperpersonalización, si esa palabra existe, la pueden usar para jugar Scrabble, y habla de cómo los atacantes están recopilando información, inclusive de manera automática, utilizando la inteligencia artificial para hacer y hacer, yo creo que si ni siquiera, Mauro, eso entra en el phishing o el ataque del SEO. Yo creo que ahora eso es un ataque quirúrgico. Ahí Eso está, es algo sí, que sí. va al punto neurálgico donde la persona va a hacer el clic, va a entregar información. Quisiera que desarrollaras un poquito, yo creo que tú tienes una visión a futuro de este mercado, cómo va cambiando de las tendencias y quisiera escucharte al respecto. Bien, bueno, primero como que sí, sí, pero, voy a hacer un sí, pero. Ok, En Latinoamérica estamos muy atrás. lo sé, Entonces, y es un tema, sí, lo primero es nivelar hacia arriba. Digamos, si nosotros podemos tener en nuestra organización a lo mejor un programa súper efectivo, pero acordémonos de cadena de suministro, ¿no? Entonces, sí, nosotros estamos bien, pero el de al lado está mal, el de arriba está mal y el del costado está mal, en el gobierno está mal. Entonces, vayamos de menos a más. Yo creo que todo se conecta, claro. está bueno ir por estas tendencias, está bueno ir por estas tendencias y yo, imagínate que nosotros hemos sido clientes de Gartner durante mucho tiempo y venía con todas estas tendencias también y los nombres y esto siempre algún acrónimo inventado y demás. Digo, y está bueno tenerlo como norte, pero reconocer dónde estamos, porque también nos podemos bloquear, ¿no? Es Ujú. decir, nosotros queremos llegar acá, pero estamos acá y no arrancamos y no salimos del barro, salgamos del barro primero como podamos y después sigamos. Entonces, yo creo que toda organización tiene que empezar con un programa más básico para medir, para tantear cómo está su gente. Entonces, comenzar. Lo importante es comenzar. A lo mejor el primer año es una capacitación, formación, concienciación, cambio de hábito, lo que quieras, genérico. A lo mejor todavía no llega a ese grado de hiperpersonalización, porque todavía no sabemos, por ejemplo, a nuestra gente le gusta y le va la gamificación. A lo mejor una Claro, organización súper apta para la gamificación y a lo mejor no, porque hay como dos grandes tendencias, ¿no? Parece ser que algunos dicen que la gamificación, estamos igual que con la concienciación, algunos dicen la gamificación es todo y la otra dicen la gamificación no sirve para nada. Yo creo que no hay que ser extremo, hay que probarlo en tu organización. Entonces, teniendo tantos métodos de llegar a la gente, canales y formas de llegar a la gente, es medir cómo reacciona mejor en tu organización a estos estímulos que nosotros le vamos pasando. Tienes un primer año para probar cómo reacciona la gente. Y a partir de allí, en los segundos años, ir haciendo sus ajustes, hay que estar atento, hay que medir, hay que ver KPI. O sea, si le estoy enviando un video y lo están mirando mucho, pero le mando un videojuego y no lo están mirando, bueno, sigamos con video porque lo están claro. valorando más. La organización del lado a lo mejor va por otro lado. Entonces, llegar a esa hiperpersonalización a lo largo del tiempo, verlo como algo de largo plazo. En el primer año, un poquito más genérico, el segundo año vamos un poquito más, porque no volvernos locos con querer hiperpersonalización al principio, porque muchas veces se asocia la hiperpersonalización con la automatización a través de la inteligencia artificial. Y Cuidado con eso. todavía está muy difícil lograr ese tipo de, digamos, de hiperpersonalización real, no humo, a un usuario, porque también la organización es difícil de modelizar. También pasa un poco por ahí. Entonces yo creo que el factor humano de quien lidera el programa de conciliación sigue siendo necesario todavía. Más adelante vamos a poder llegar a una hiperpersonalización automatizada por inteligencia artificial, pero todavía esperemos a entender que
aunque sea una tendencia global, posiblemente mi organización tiene que partir de mucho más atrás. Claro. Ya los atacantes lo están haciendo, Mauro. Tú lo sabes. Sí, 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 sí. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti es si una campaña genérica es igualmente efectiva para el departamento de mercadeo, para el departamento de tecnología, para el departamento de contabilidad, o a lo mejor podemos empezar creando campañas, a lo mejor no hiperpersonalizadas, pero sí dirigidas, por ejemplo, a unidades de negocio. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí, te voy a decir, o sea, porque yo te tendría que decir que sí, que hay que hacerlo, que hay que llegar a campañas No quiero que me específicas. digas la verdad verdadera, porque tú sí puedes La hablar verdad, de la verdad es que estamos experiencia. muy atrás, Juan Carlos, estamos muy atrás en promedio. Yo quiero ir de abajo hacia arriba. En Latinoamérica yo Ok, te puedo decir, mira, lo ideal sería que no solamente llegue por departamento, sino que también que llegues por perfil jerárquico, que por esto, por lo otro. Pero la realidad es que si yo voy a preguntar, nos damos vuelta así a los que nos están escuchando, por ejemplo, y me doy vuelta y le pregunto, y me dice, no hice nada. Y si me dice, no hice nada, yo le voy a decir, cualquier cosa es suficiente y claro, empieza con lo básico, porque si es una organización donde no se ha hecho nada y queremos ir a algo específico, ahora te voy a responder a tu pregunta. Obviamente es mejor y llegar a una que sea dirigida a Juan Carlos París, una a Mauro Graciosi, porque yo soy CEO de la empresa, entonces obviamente voy a tener un tipo de ataque distinto y todo. claro, Ahora, llegar con la primer campaña hiperpersonalizada cuando todavía no se hizo ningún comunicado en la organización, donde lo estamos haciendo por cumplimiento, cuando el que lo está claro. liderando es alguien despectivo, no va a tener efecto. Comenzar Entonces, por lo mejor básico, como mencionas, tener siempre. convencimiento, medir al principio y una vez que lo tengamos hecho, mira, te digo, 6 meses y ya podemos empezar a hacer eso de ir específico hacia un área y empezar a tratar de trabajarlo. ¿Por qué? Porque es lindo cuando uno lo dice, pero después vamos a cosas concretas. ¿Cómo haces para llegar a la gente de un área? ¿La Claro, tenés en el Active Directory o en el Google la claro. tenés Ahí está la tipificada? pregunta. Porque todo lindo, pero después cuando vos tenés 500, 1000, 5000 personas en una organización, ¿cómo haces Es para otra llegar a eso? historia, totalmente. Básicamente tenés que poder hacerlo. La plataforma nuestra, por ejemplo, lo tenemos a niveles jerárquicos de la organización y demás, pero después cuando vas al Active Directory no lo tienen agrupado así, entonces después Claro, decís, entonces esta campaña no va a servir. Y sí, va a servir, va a ser mejor que nada. Entonces después cuando tengas ordenado tu Active Directory, cuando tengas ordenado todo, lleguemos por área jerárquica, sí, lleguemos por niveles o lo que sea, pero me llevo eso, claro que empecemos, sí, hagamos, no nos bloqueemos. totalmente. Muy bueno, me gustó. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, nos hemos extendido un poquito más del tiempo, pero bueno, es que la conversación ha estado súper interesante. Y para cerrar, siempre pedimos a nuestros invitados 3 aportes bien concretos para nuestra audiencia. Primero, una recomendación dirigida a la organización y a sus equipos de tecnología de ciberseguridad. ¿Qué acción concreta recomendarías para fortalecer la defensa de sus colaboradores? Una, Bien. Acción concreta, empiecen sin comenzar, prejuicios. comenzar sin Empiecen prejuicios. sin prejuicios, no presupongan Empiecen que sin los prejuicios. usuarios Me piensan gusta. como ustedes. No presupongan que a los usuarios les gusta X cosa o no les Ni gusta. que son Muchas veces, tecnólogos, ¿no? Ni que son tecnólogos, pues es un gran error que cometemos nosotros, me incluyo. sí, pero por ejemplo, te voy a tirar, salvando las diferencias, ¿no? Un líder de un banco, él está en la cresta de la ola, ¿no? Y él cree que todo es ahí, es un early adopter. Pero estamos en un banco y tú sabes que mucha gente en los bancos es más conservadora. Entonces, lo que tú crees que va, porque tú estás en la cresta de la ola, a lo mejor la persona quiere tenerlo impreso y verlo en papel. Entonces, no Totalmente. prejuzgues. Tú prueba a los usuarios a ver qué es lo que funciona más. Empieza sin prejuzgar. Así mismo. Bueno, y en segundo, un consejo personal para aquellos que nos están escuchando ahora mismo, algo que puedan aplicar desde hoy para convertirse en un verdadero defensor. Esto es un Bien. consejo que va a la persona de a pie, a la señora María, que es una ama de casa que está escuchando el programa, inclusive hasta la gente que trabaja con tecnología, porque ahora todo el mundo trabaja con tecnología. Bien, bien. Yo creo que tiene que ver un poco con esto de no te bloquees, no te bloquees, ¿no? O sea, no te relajes, no te bloquees. Sería entre medio. No te relajes y no te bloquees. O sea, no te confíes, pero no te bloquees, porque ninguno de los dos estados sirve. Una persona muy confiada va a ir por la vida de alguna forma cometiendo riesgo, pero también la que Poniéndose mal. está con miedo también va a actuar de mala manera. Entonces, no te bloquees, no te confíes, entre medio. Perfecto. Bueno, y finalmente vamos a establecer una tradición nueva en este programa y como tú eres nuestro primer invitado, vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados una pregunta sorpresa para la próxima persona que venga al podcast. Así que tú estás exento de esta por ser el primero, pero tú Bien, sí le vas a dejar una al próximo invitado.
Así que, por favor, queremos escucharte. Puedes decir cuál es esa pregunta sorpresa que vamos a dejar para el próximo programa. Bien. Pregunta nada más, ¿es Sí. dirigida a quién la pregunta? ¿Al próximo Al orador? próximo invitado y viene de Al parte próximo tuya. invitado. Dice, Mauro te pregunta, adelante. Te pregunto, si miras hacia atrás, no vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia atrás. ¿Qué hubieras cambiado, qué hubieras recomendado de forma distinta? O sea, teniendo en cuenta que tengas esa información, ¿qué hubieras recomendado de forma distinta teniendo en cuenta el estado actual? O sea, tú estás hace 5 años, miras aquí al futuro, vuelves hace 5 años, ¿qué recomendación darías de esa mirada del futuro que viste en 2025 y ahora te vuelves al 2020? Bueno, ¿qué recomendación darías distinta de la que estás dando ahora? Muy bien, wow, pregunta poderosa. Vamos Sí, a ver a bueno, quién le es que toca soy el esa. primero, tengo el No, privilegio. claro. La primera tiene que venir con fuerza. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación súper valiosa, llena de aprendizaje. Y a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de Usuarios Defensores. Recuerden, la ciberseguridad no depende solo de la tecnología, sino también de nosotros. Cada uno puede ser parte de la primera línea de defensa. Por supuesto, con esa reflexión nos despedimos por hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado por compartir su experiencia y ayudarnos a crear conciencia. También a LACNIC por patrocinar este proyecto que impulsa la ciberseguridad en nuestra región. Y, por supuesto, gracias a ti por escucharnos y ser parte de esta comunidad que trabaja cada día para convertir a los usuarios en defensores, en la primera línea de defensa frente al fraude y la ciberdelincuencia organizada. Nos encontramos en el próximo episodio de Usuarios a Defensores.